Entonces empecemos. En Paideia tiene la dirigida número 8, es sobre teoría asintótica. Teníamos planeado hacer teoría asintótica y máxima verosimilitud, pero al parecer no llegaron a máxima verosimilitud. Por tanto, solamente vamos a hacer el tema de teoría asintótica, que no es mucho. En realidad el tema no es muy largo, así que también la dirigida no va a ser muy larga. Como ven, solamente hay, creo que 7 ejercicios, u 8, no son muchos. Así que hagámoslo rápido. Son 6 ejercicios. Entonces, veamos. Básicamente la pregunta 1 es a repaso. Ya han hecho en clase un poco sobre la definición de esos conceptos. Vamos a aclararlos un poco más y ver cómo se aplican en econometría. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, nos dice, define formalmente los siguientes conceptos. Empezamos con convergencia en probabilidad. Demos un paso atrás y digamos, estamos en el tema de teoría asintótica. Pero resulta que en economía no tenemos usualmente datos muy grandes. Y en algunos casos, que son muy pocos, sí tenemos datos muy grandes. Entonces, primero vamos a generalizar el caso en el cual n tiende a infinito, es decir, cómo se comportan ciertas estimaciones o ciertos parámetros estimados cuando tenemos un n grande. Esa cuestión de n grande es un poco relativa. En los libros usualmente dicen que n grande, un tamaño de muestra grande ya es 30, desde 30 ya es una muestra grande. Eso teóricamente, pero en la vida real 30 es muy pequeño. A veces, dependiendo del tema en que estén investigando, un n grande recién es 1000, en algunos temas de macroeconomía recién es 100, entonces es relativo. Por ahora vamos a decir que n grande es 30. Entonces vamos a empezar hablando eh, sobre el comportamiento de los estimadores o el comportamiento de las variables cuando la muestra es bastante grande, es decir, tiende a infinito. Luego seguro vamos a soltar ese supuesto y vamos a decir que no necesariamente n es grande, perdón, que n no es infinito, pero sí n es bastante grande pero finito. Entonces, para entender todo eso de la teoría asintótica, es decir, la teoría donde asumimos que n es muy grande o tiende a infinito, tenemos que conocer algunos conceptos. Entonces, empecemos con convergencia en probabilidad. No se dice que una sucesión es un número, como imaginarán, una sucesión en matemática. Se le dice a una aplicación cuyo dominio es el conjunto de números naturales eh, y su codominio es cualquier otro conjunto, ¿no? Es decir, es un conjunto de datos que se van comportando de una forma eh, más o menos ordenada en su mayoría de casos. Entonces, por ahora véanlo como un conjunto de datos, un conjunto de números. Entonces, digamos que ese conjunto de números sea Sn, que es una sucesión de variables aleatorias. Entonces decimos que esta sucesión de variables converge en probabilidad a una constante finita, que vamos a decir C, cualquier constante finita, si se cumple lo siguiente. Si la probabilidad que la distancia entre los valores de esa sucesión
con ese valor finito, la probabilidad de que esa distancia sea mayor a este número es igual a 0. Ese número que vamos a llamar, ese parámetro, que debe ser positivo, evidentemente porque estamos hablando de que la distancia es un valor positivo, pero ese símbolo debe ser bastante pequeño. Y eso sucede cuando n es infinito. Supongamos que nosotros tenemos nuestra recta R de los reales y tenemos una secuencia, una serie de números dispersos, no sabemos cuáles son. Entonces resulta que mientras va creciendo nuestra cantidad de observaciones, van apareciendo más puntos, ¿no? Más observaciones. Y resulta que llega un momento en que todos los puntos empiezan a estar muy cerca a ese valor C. Mientras aumentamos la muestra, se hace claro que la distancia entre las nuevas observaciones y ese punto C es cada vez más pequeña. Entonces, la probabilidad que esa distancia sea mayor a 0 es igual a 0. Entonces, cada vez nos acercamos más a ese punto de referencia que se llama C. Entonces, mientras aumentamos la cantidad de observaciones, es menos probable que esa distancia sea grande, sino cada vez se hace más chiquita. En notación matemática o abreviada se le dice que esa serie n tiende en probabilidad a ese número c, que es una constante finita. ¿Por qué es importante hablar de convergencia en probabilidad? Porque supongamos que si nosotros tenemos una estimación de beta, un beta sombrerito, y nosotros sabemos que beta tiene un valor real poblacional de beta, resulta que cuando nosotros vamos a estimar con una muestra quizás pequeña, nos va a salir que el beta está lejano al beta real. Acá vamos a poner cantidad de muestra. Mientras vamos aumentando la cantidad de muestra, puede suceder un montón de cosas, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, que el beta estimado no varíe y siga siendo bastante lejano al beta real. Pero también puede suceder que se vaya acercando al beta real, ¿no? De modo que cuando n sea bastante grande, converja a nuestro beta real. Entonces, por eso es importante, porque nuestro beta estimado en realidad es una sucesión, es una serie, porque es una variable aleatoria. El beta, sombrerito, no es un valor fijo, sino va cambiando según la muestra que tengamos. El beta sin sombrero sí es un valor fijo. Entonces, en este caso sería como nuestro C, sería nuestro beta sin sombrero, y nuestra sucesión sería como todos los valores de beta sombrerito que pueden existir dependiendo del tamaño de muestra que tengamos. Entonces, por eso que es importante estudiar esto de la convergencia en probabilidad. Luego nos dice que definamos qué es convergencia en media cuadrática. Entonces, la convergencia en media cuadrática es un poquito más exigente y nos dice lo siguiente. Tenemos esa sucesión, esa serie, que es de variables aleatorias, igual que en el caso de convergencia en probabilidad. Se dice que la sucesión converge en media cuadrática
a un límite fijo y finito, C, si se cumple lo siguiente. Si el límite, o empecemos primero definiendo Sn menos C al cuadrado. Dijimos que Sn menos C es la distancia que existe entre cada número de la sucesión. Al cuadrado lo que estaríamos haciendo es decir que esa diferencia la estamos llevando a positivo, ¿no? Una forma de llevar esa distancia, que puede ser negativa o positiva, solamente a positivo es llevarlo al cuadrado. Entonces la llevamos al cuadrado para que sea positiva y queremos saber el esperado, es decir, eh, la sumatoria de todas esas distancias al cuadrado entre la cantidad de observaciones. Entonces, ese esperado puede ser, usualmente ese esperado le decimos varianza, ¿no? Es una varianza, es la varianza de lo que tendríamos de nuestro X. Pero, si mientras vamos aumentando la cantidad de observaciones, se hace más grande y se acerca a infinito, si eso es igual a 0, se dice que estamos convergiendo en media cuadrática. Es decir, que la varianza cada vez se hace más chiquita. En notación, se dice que Sn, esa sucesión, converge en media cuadrática a C. Entonces, también es importante esto en la estimación de nuestros parámetros. ¿Por qué? Porque si tenemos acá todos los posibles betas estimados y sabemos que este es el beta real, resulta que si hacemos una estimación con una muestra, nuestro beta usualmente va a salir cercano a beta real, pero no necesariamente el mismo. Mientras vamos sacando otras muestras, quizás un poquito más grandes, va a suceder de que los betas estimados van a estar cercanos, pero no necesariamente iguales a beta sin sombrero. Entonces, las distancias que tiene cada beta al cuadrado y luego sumadas todas ellas nos dan la varianza, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita, como está el gráfico, diremos que hay una varianza un poquito alta porque hay valores extremos, pero cada vez que aumentamos la media, aumentamos la muestra y se hace más grande, eso va a ayudar a que los betas estimados se acerquen más o estén más cercanos al beta real. Entonces, si están más cercanos, esa distancia es muy cercana a 0, al cuadrado de 0. Entonces, en promedio, la varianza va cayendo, ¿no? Porque todos están aglomerándose alrededor de ese beta real. Por eso es importante hablar de convergencia media cuadrática. Lo siguiente nos dice consistencia. La consistencia ya es aplicar estos temas de convergencia a nuestra estimación, a nuestras estimaciones. Entonces, si sabemos o si hemos hallado que tenemos una estimación de teta sombrero, que es un estimador del parámetro teta, diremos que ese estimador es consistente si se cumple que teta sombrero converge en probabilidad a teta. Entonces, el gráfico que les hice hace un rato indicaba exactamente lo que era un beta consistente. Entonces, acá tenemos el beta real, acá la cantidad de n. El primer beta que hallamos, que hay ahí arriba, ese es un beta sesgado, ¿no? Porque está lejos del beta real. Nos puede ser sesgado, pero si a medida que vamos aumentando la muestra se acerca al valor real, el sesgo se va diluyendo. Entonces, en el límite,
asintóticamente, ese estimador sí es insesgado, pero inicialmente sí tiene un sesgo. Entonces, este gráfico es exactamente eso. Este gráfico nos dice la consistencia, o es un ejemplo de consistencia de los parámetros, de los estimadores de los parámetros. Claro que puedes usar un montón de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que ese sea el beta estimado, este es el beta real, y que nuestro beta estimado con una muestra pequeña sea esta. Seguimos estimando con muestras más grandes y no cambia, sigue siendo el mismo. ¿No? Esa va a ser un estimador no consistente, ¿no? A pesar de que estamos aumentando, la cantidad de muestra y está tendiendo a infinito, no converge al beta real. En este caso es teta, ¿no? Vamos a ponerle teta. Luego vayamos a convergencia en distribución. Ahora en convergencia de distribución estamos hablando de algo muy parecido a los demás conceptos, pero ahora estamos hablando de la forma que tiene la distribución que se forma en una variable aleatoria. Entonces definamos. Dada una sucesión de variables aleatorias, que seguimos llamando Sn, con función de distribución acumulada, fs1x, fs2x, y así sucesivamente para todos los valores posibles que estén dentro de la sucesión. Es decir, cada valor dentro de la sucesión tiene una función de distribución, ¿no? Nosotros podemos agarrar una observación de nuestra base de datos, pero esa observación, al ser una variable aleatoria, ya tiene una función. Nosotros sabemos cuál es el valor que toma, pero detrás de ese valor que toma hay una distribución dada. Entonces diremos que esa sucesión converge en distribución a S con función de densidad acumulada fsx si las funciones de distribución convergen en el límite, es decir, cuando n tiende a infinito, a esa función de distribución nueva en cada uno de los puntos de x donde f es continuo. Se escribe de la siguiente forma. Tenemos una función de distribución acumulada de varias variables x de una sucesión, es decir, cada una de los valores de esa sucesión tiene una función de distribución. Entonces, si nosotros aumentamos la muestra y tiende a infinito, resulta que esa distribución, ese conjunto de distribuciones va a tender a una sola distribución que vamos a llamar fs de x. En notación se le dice que esa sucesión Sn tiende en distribución a S. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos una variable, por ejemplo, x,
Si tenemos una muestra pequeña, puede resultar de que tengamos algo así. Estamos graficando la función densidad. Tengamos algo así. No parece una distribución normal, ¿no? Parece que está un poco echado a la derecha. Pero eso nos dice que si aumentamos la cantidad de observaciones y tenemos más datos, puede ser que tienda a tener una forma más cercana a una normal, ¿no? Hasta el momento nos está diciendo que sí o sí va a converger a una forma normal, a una función normal, pero nos está diciendo que sí o sí va a converger a alguna función particular. Recién en la teoría del límite central nos va a decir que bajo ciertos supuestos las funciones van a converger a una función normal, a una distribución normal. Entonces, teorema del límite central. Entonces, sea una secuencia de variables, yn, y es una variable cualquiera y puede tomar n valores, y es compuesta o es una variable aleatoria con esperado mu y varianza constante. Sucede que cuando n tiende a infinito, podemos transformar nuestro y escribirlo de la siguiente forma. Si lo escribimos así. El promedio de n, perdón, el promedio de y con una muestra n menos la media de y entre la desviación de y, todo eso multiplicado por la raíz de n, va a converger en distribución a una normal estándar. Entonces, en distribución va a converger a una normal estándar. Eso quiere decir que tiene media 0 y varianza 1. Entonces, eso se llama una estandarización asintótica en realidad. Es muy parecido a lo que teníamos en nuestra variable z. Teníamos una transformación z, el puntaje z. El puntaje z era el siguiente, ¿no? Teníamos y, le restábamos su media y le dividíamos entre la desviación estándar. Ese es el puntaje z, es desviaciones en z. Cuando eso es igual a 0, quiere decir que el y es igual a la media, entonces estamos exactamente en el centro de la distribución. Si es positivo, estábamos diciendo que nuestro y observado estaba a la derecha de la media. Entonces, mientras más grande era ese número, decíamos que estaba mucho más lejano del y. Entonces, por ejemplo, acá leíamos que estaba una desviación estándar lejana, ¿no? Si era negativo, pero eso es mayor a 0. Si era 1, decíamos que estaba una desviación estándar por encima de la media. También podía ser negativo. Si era negativo 1, decíamos que estaba por debajo de la media en una desviación estándar. Eso cuando teníamos muestras finitas. Pero ahora, como tenemos muestras infinitas, resulta que tenemos que nuestro n tiene un rol central. Tiene un rol central porque mientras más grande es el n, mejor va a ser o más rápido va a ser el ajuste. Esto es importante. Eso también se cumple cuando y tiene cualquier distribución. Es decir, puede ser y una distribución normal, una distribución de cualquier tipo, Bernoulli, Poisson, lo que sea, igual se va a cumplir. Entonces, también se va a cumplir que, si hacemos una transformación acá,
esa expresión tiende a probabilidad, convergen distribución a una normal con media cero y con varianza constante. Es lo mismo, simplemente escrito de diferente forma. Entonces, esto se le llama el teorema del límite central y seguro lo vamos a utilizar intensivamente en esta parte. Finalmente nos pide la distribución asintótica. Entonces, esto que hemos visto en la teoría del límite central se puede aplicar en econometría y decir que el promedio estandarizado, que es el yn menos el mu, se distribuye asintóticamente con una normal estándar. Entonces, lo que hemos visto arriba se puede escribir también de la siguiente forma. Ya no vamos a decir que converge en distribución, sino que se comporta asintóticamente como una distribución normal de media 0 y desviación 1. Entonces, despejando acá, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Dijimos que acá podríamos hacer esto. Y seguimos transformando acá. Es lo mismo, cada una de las expresiones es la misma. Y llegamos a una expresión donde nos dice cómo es la distribución asintótica de nuestro y. Nos está diciendo que el y o el y promedio se va a comportar cuando n es bastante grande, con media mu y con una desviación, con una varianza, perdón, que va a estar ajustada por la cantidad de n. Entonces, mientras más grande es el n, la varianza va a ser cada vez más chiquita. Entonces, esa varianza, tenemos así, se le va a llamar varianza asintótica. Mientras más grande es n, se hace más chiquito. Entonces, cualquiera de esas expresiones es válida y se puede utilizar en los contextos que vamos a ver. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, pasemos a la 2. En la 2 nos dice lo siguiente. Sea xn una sucesión, una secuencia de variables aleatorias distribuidas idénticamente, independientes e idénticamente distribuidas, que se ajusta a una distribución Bernoulli. Y sabemos que una Bernoulli tiene la siguiente forma, ¿no? Se distribuye según esta forma. P, que es la probabilidad de éxito, elevado a x, que puede tomar el valor de 0 a 1, por 1 menos p elevado a la 1 menos x. Sabemos que eso es cuando el x pertenece o el x toma valor de 0 o 1, ¿no? Sabemos que eso toma media p y varianza p por 1 menos p. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Si queremos saber la media, sabemos que es el esperado de x. Y sabemos que p
que el esperado de x es la sumatoria de la probabilidad por el valor de x, ¿no? En este caso tenemos dos eventos, un evento que es 0 y un evento que es 1. Entonces sería el evento o el x toma el valor de 1 con probabilidad p y toma el valor de 0 con probabilidad 1 menos p. Entonces sería p. Entonces la media es p. Si queremos saber la varianza, lo que tendríamos que hacer es el esperado de la diferencia entre el x menos el esperado de x, todo eso al cuadrado. Sabemos que, y bueno, eso en realidad es una sumatoria, ¿no? El esperado es una sumatoria. Entonces podemos aplicar esto. Sabemos que esto es x menos mu, todo eso al cuadrado. Sería esperado x al cuadrado menos 2 veces x mu más mu al cuadrado. Como es esperado, podemos hacer sumatoria. Sería sumatoria de x al cuadrado menos 2 veces mu sumatoria de x más sumatoria de mu al cuadrado. O simplemente aplicar el esperado, ¿no? También. Para simplificar, esperado de x al cuadrado menos 2 esperado de x, esperado de mu, más el esperado de mu al cuadrado. Esto no lo sabemos. Sabemos que x, el esperado de x es p. Sabemos que mu es p. Sería al cuadrado, más el esperado de mu al cuadrado sería p al cuadrado. Nos falta saber cuál es el esperado de x al cuadrado, que sería simplemente la sumatoria de la probabilidad por el x al cuadrado. Entonces tenemos dos eventos, un evento que es cuando x toma el valor de 1 al cuadrado por la probabilidad de que suceda eso, que es p, más 0, que es el otro evento, al cuadrado por la probabilidad de que suceda eso, 1 menos p. Entonces sería igual a p, ¿no? Sería p menos p al cuadrado, sería p por 1 menos p. Entonces, con eso hallamos la media y la varianza. Y nos piden encuentra la distribución asintótica de x promedio y ahí nos dan cuál sería nuestro resultado. Pero tenemos que hallarlo paso a paso. Entonces, de la teoría que hemos visto hace un rato, en el límite central, sabemos que podemos escribir que x promedio menos su media entre su desviación, eso ajustado por la cantidad de muestra, tiende en distribución a una normal con media 0 y desviación 1. No, esto lo sabemos de hace un rato. Entonces podemos ordenar algunas cosas ahí. Por ejemplo, podemos sacar acá la desviación. Podemos decir, por ejemplo, que el x promedio también se puede escribir como sumatoria de los x entre n, esa es la definición de promedio, menos el mu. Solo estamos haciendo una transformación. Luego podemos seguir transformando. Entonces acá podemos n, sumatoria de x, sumatoria de los x menos n por mu. Pero nosotros sabemos que la varianza y la media para esta distribución Bernoulli ya están dadas, ¿no? Entonces podemos reemplazar simplemente.
La media, perdón, la varianza es P por 1 menos P, como acá estábamos solamente con la desviación, entonces sería la raíz, ¿no? Entonces déjenme escribir esto. Mejor lo hago acá. O sea, raíz de n entre P por 1 menos P, pero todo eso elevado a la 0.5, que es lo mismo que decir raíz, ¿no? Acá me dicen sumatoria de los X menos n veces mu, pero sabemos que mu es P, entre n, ¿no? Y eso me dice que tiende en distribución a n con 0 y 1. Tengo n en el exponente, perdón, n en el denominador y n en el denominador. Puedo llevarlo solamente al denominador. Entonces tendría esto. Y ya está. Acá tenemos lo que nos pedían. Nos pedían exactamente la distribución asintótica de xn y ya está. Para hacerlo más literal, ponemos acá, se distribuye asintóticamente como una normal, media 0 y desviación 1. Entonces, eso es lo único que nos piden en el 2. Simplemente aplicar el teorema del límite central. Y luego nos dicen, en la 3, se tiene una variable aleatoria discreta con función densidad de la siguiente forma. Nos dice que 2 por x menos 1, cuando el x pertenece a 1 y 2. Encuentra el valor esperado de la variable x, valor esperado de x, y luego nos piden encontrar la variable x. Entonces vamos simplemente a recordar un poco de estadística, y sabíamos que en este caso podemos aplicar integrales, ¿no? Sabemos que el esperado de x puede ser la sumatoria, por un lado puede ser la sumatoria de x por la función de distribución de x, o también puede ser la integral de x por la función densidad. En este caso, vamos a necesitar integrales, así que aplicamos integrales. Simplemente la integral de x por la función densidad de x. Sabemos cuánto es f de x, que sería 2 veces x menos 1. Multiplicado tendríamos 2 x al cuadrado menos x. La constante puede salir de la integral. Tendríamos x al cuadrado menos x. Podemos integrar ahí. Nos integramos. Tendríamos integral de x al cuadrado. Sería x al cubo entre 3. Integral de x sería x al cuadrado entre 2. Pero resulta que nos dicen que x solamente puede tomar valores de 1 a 2. Entonces tenemos que evaluar eso desde que x es igual a 1 hasta que x es igual a 2. Entonces reemplazamos, sería 2. X cuando vale 2 sería 2 al cubo entre 3 menos 2 al cuadrado entre 2 menos 2 cuando x es 1, 1 al cubo entre 3 menos 1 al cuadrado entre 2. Operamos eso y nos sale 5 tercios. Entonces el esperado sería 5 tercios. En la parte B nos dice encuentra la varianza x. Para hallar la varianza x, también podemos aplicar sumatoria, sería sumatoria de x al cuadrado por la probabilidad.
de x, o también podría ser integral de x al cuadrado por la función densidad de x. Cualquiera de los dos es válido. En ese caso vamos a necesitar la integral. Sería integral de x al cuadrado, función de densidad de x. Sabemos qué forma tiene la función densidad, que es 2 veces x menos 1. Podemos sacar ahí al 2, que es una constante. Operamos, nos saldría x al cubo menos x al cuadrado de x. Integramos ahí, tendríamos x elevado a la 4 entre 4 menos x elevado a la 3 entre 3. Pero como sabemos que x solamente se mueve entre 1 y 2, vamos a evaluarlo desde que x toma el valor de 1 hasta que x toma el valor de 2. Entonces sería 2 veces x elevado a la 4 cuando x es 2, sería 2 a la 4 entre 4 menos 2 al cubo entre 3 menos, cuando x toma el valor de 1, sería 1 a la 4 menos 4 menos 1 al cubo entre 3. Operando eso, nos sale que es 17 entre 6. Entonces, esa sería nuestra varianza x. Hasta ahí preguntas, chicos. Eso es un repaso de estadística, más o menos. En la 4 nos dice lo siguiente: mostrar que los estimadores de los parámetros beta obtenidos por MCO son consistentes. Entonces recordemos qué forma tenía nuestro estimador beta, ¿no? En matrices. Recordemos que nuestro beta sombrerito tenía esta forma, matrices. Además sabíamos que y tenía la forma de xb más el error. Entonces, para que sea consistente, se debe cumplir que el límite en probabilidad, el plin de beta sombrerito, debe ser igual a beta. Entonces debemos aplicar el plin, ¿no? Pero antes de aplicar el plin, vamos a hacer una pequeña transformación acá. Entonces, vamos a reemplazar el x, perdón, el y. Entonces el y, vamos a reemplazarlo con el modelo original. Aplicamos ahí una multiplicación. Todo esto se va con todo esto, porque es simplemente la inversa. Entonces se simplifica y quedaría que beta sombrero es igual a beta más esta expresión. Podemos aplicar ahí el plin, pero hagamos una pequeña transformación. Vamos a multiplicar en el denominador y en el numerador por un n. Esos n que he puesto ahí no alteran en nada, porque este n elevado a la menos 1 sería un n en el numerador, con este n en el denominador se simplifican, así que no hay problema. Ahora recién aplico el plin
al plin a este beta sombrerito. El plin del beta sigue siendo beta porque es un valor fijo, una constante, el beta sin sombrero. Aplico plin dentro de este paréntesis, sería 1 entre n por x transpuesto por x, todo a la menos 1, y aquí también plin a todo esto. En este primer paréntesis tenemos un plin que está aplicado a n y a una multiplicación de matrices de x. Sabemos que los x, en este caso, ya son valores fijos. ¿Por qué son fijos? Porque son parte de una muestra. Entonces, no tiene sentido, en este caso, hablar de de que es una variable aleatoria. Sí, x en general es una variable aleatoria, pero la matriz x ya es un conjunto de datos que ya están fijos. Entonces, es lo mismo aplicar plin a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Si aplicamos eso, entonces veamos. En ese primer paréntesis, si decimos que el límite n tiende a infinito, diríamos que toda esa expresión tiende a cero, ¿no? Pero eso es un poquito irreal, así que vamos a poner el supuesto que n de expresión tiende a un número q. Entonces, no necesariamente tiende a cero, porque además si tiende a cero, cuando hagamos inversa va a salir que no está definido, sino que vamos a decir que tiende a un número q. Eso nos asegura que va a haber cierta estabilidad en nuestra estimación, ¿no? Es un q fijo. Mientras crece n, va a ser el mismo q, no va a cambiar el q. Así que vamos a decir que es q. Entonces sería q a la menos 1 por plin de 1 entre n x u. Además, vamos a poner otro supuesto, que sería que el plin de 1 entre n por x a la u va a ser igual a 0. Eso tiene una demostración, pero también tiene una cuestión intuitiva. Sabíamos que el esperado del error era 0, ¿no? Si teníamos un modelo bien comportado. Resulta que si inicialmente ese u no tiene una distribución normal, cuando crezca la muestra va a tender a una distribución normal. Eso porque hemos dicho y hemos definido que existe convergencia en distribución, ¿no? Entonces, a pesar de que ese error no sea normal, como decíamos en nuestros supuestos del modelo inicial, ahora sí, con n grande, vamos a decir que sí. Entonces, intuitivamente, decimos que cuando sea grande, eso sí va a ser 0, y entre un n bastante grande, va a seguir siendo 0, ¿no? Eso sería 0, y el prim sería beta. Entonces, con eso se comprueba que nuestro beta sombrerito sí es consistente. Luego, en la parte 5, me dice lo siguiente. Mostrar la consistencia del estimador S al cuadrado. Entonces, S al cuadrado, dijimos que era un estimador. Era un estimador de esa varianza, ¿no? Esa varianza era poblacional. Entonces no podíamos saberla. Pero, por ejemplo, para hallar nuestros
nuestros intervalos de confianza necesitábamos ese valor. Como no lo encontrábamos, teníamos que aproximarlo, y una forma de aproximar era estimar S al cuadrado. Entonces, para saber si S al cuadrado es consistente, aplicamos prim al S al cuadrado, y eso tiene que ser igual a la varianza del modelo inicial. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que el esperado del S al cuadrado es igual a la varianza. Eso lo sabemos porque cuando hicimos las propiedades del S al cuadrado en clases anteriores, se verificó eso, ¿no? Y también se verificó que la varianza de S al cuadrado es igual a 2 veces la varianza al cuadrado, entonces es decir, la desviación elevado a la 4, corregido por la cantidad de observaciones menos la cantidad de variables. O sea, al momento de derivar, al momento de estimar nuestro S cuadrado, que lo hicimos en clases anteriores con el profesor también, habíamos llegado a esto, ¿no? Entonces resulta que si nosotros aplicamos el límite a esa varianza, el n está en el denominador, por tanto, cualquier número dividido entre un número grande cada vez se va a acercar más a 0, entonces esto va a ser 0. Entonces dijimos que esto es lo mismo a decir, regresamos un poquito atrás. Cuando hablábamos de convergencia media cuadrática, hablábamos de esto, ¿no? La diferencia entre el S o el valor que tomaba S menos un punto fijo elevado al cuadrado, eso era lo mismo a decir en la varianza, ¿no? Entonces, cuando la varianza tiende a 0, decimos que tiene convergencia media cuadrática. Entonces, acá está sucediendo lo mismo. La varianza está tendiendo a 0, entonces vamos a decir que el S cuadrado tiende en media cuadrática a el valor poblacional. La media cuadrática, como dijimos, era más cuadrática, también se va a cumplir la convergencia en probabilidad de nuestro S al cuadrado. Esa también es una característica que podemos recordar, que cuando se cumple la media cuadrática o cuando se cumple la convergencia media cuadrática, se debe cumplir la convergencia en probabilidad. Entonces, con eso, acá nos dice que se está cumpliendo el prim S al cuadrado igual a varianza, entonces decimos que S al cuadrado sí es consistente. Finalmente nos dicen lo siguiente. X y Y son variables aleatorias tal que Y depende de X. ¿Cómo? Y es la sumatoria de todas las observaciones de X. Y además sabemos que X es una variable aleatoria discreta binomial. Es una binomial que toma valores de 0 y 1. Y como ya vimos, como ya sabemos, tiene una función de distribución de la siguiente forma. P elevado a la X por 1 menos P elevado a la X. Nos piden en la parte A hallar la media de X. Si queremos hallar la media de X, es lo mismo que hallar el esperado de X, pero como X es la sumatoria, perdón, es esperado de Y, ¿no? Perdón, media de Y. Queremos hallar la media de Y, entonces esperado de Y. Pero sabemos que Y es la sumatoria de los X. Entonces queremos saber la sumatoria de los X, ¿no? Entonces, veamos.
Por propiedades del esperado, cuando tenemos un esperado de una sumatoria, la sumatoria puede salir, no hay problema. Nos quedamos con el esperado del x. El esperado de x, como ya hemos visto en el ejercicio 2, es p. Sería sumatoria de p. No sé si es que el tamaño de muestra es n, entonces tenemos que sumar n veces p. Entonces sería simplemente n por p. Luego en la parte B nos piden la varianza de y. Entonces, varianza de y sería igual a la varianza de la sumatoria de x. También, por propiedad, cuando tenemos varianza de una sumatoria, simplemente vamos a tener la sumatoria de varianzas. En el ejercicio 2 también vimos que la varianza de x para ese tipo de distribuciones era p por 1 menos p, ¿no? Entonces, si tenemos una muestra de n, tenemos que sumar n veces esa expresión. Simplemente sería n por p por 1 menos p. Entonces, con eso hemos hallado la varianza de y. Y en la parte C nos dice lo siguiente. Hallar el límite en probabilidad. ¿Cuál es el límite en probabilidad de y? Entonces, queremos saber si mientras crece la cantidad de n, nuestro y va a tender a algún número. Entonces, veamos. Hemos definido que el esperado de y tiene la siguiente forma. N por P. Podemos aplicar un límite. En el límite queremos saber cómo se comporta yn. Entonces, ¿qué pasa si n tiende a infinito? Esto va a crecer y crecer, ¿no? Nunca va a decrecer. Entonces, esto se va a volver infinito. Entonces, a eso se le dice que la media no tiene valor en el límite. Siempre va a diverger, no va a converger. Y lo mismo si hacemos el límite de la varianza de nuestro y, ¿no? Sabemos que la varianza toma el valor de n por p por 1 menos p, y eso se va a ir al infinito. Entonces, ni la media ni la varianza de y son finitas. No tienen límite. Entonces, en este caso, aumentar la cantidad de n es contraproducente porque nos estamos cada vez alejando más. Entonces, la estimación va a estar bastante errónea. Entonces, como el tema de esta semana solamente ha sido teoría asintótica, la dirigida es bastante corta. Habíamos planeado una dirigida con máxima verosimilitud. Entonces, como ayer el profesor nos confirmó que no hicieron esa parte, solamente vamos a hacer esa parte de teoría asintótica. ¿Tienen preguntas, chicos? Como han visto, es simplemente un repaso del concepto que han visto en los slides y una pequeña aplicación. En realidad no hay mucho que ver en teoría asintótica. Cuando ustedes revisan libros de